Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Parece que estoy así. Se me sube el chaleco. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso y este video es para hablar sobre el examen College Board que es aplicado en todas las universidades de muchos países de América Latina, este, todas las universidades públicas, algunas privadas incluso, o muchas privadas de América Latina, de distintos países, ¿no? Eh, bueno, he estado buscando como información sobre sí, sobre cómo se fundó el College Board, ¿no? Según encontré, si uno googlea, dice que se fundó en 1899, es una organización sin fines de lucro, este, en fin, ¿no? Y sobre la aplicación de este examen, realizamos el examen en la Universidad de Guadalajara un sábado, creo que hace 2 sábados, o sea, hace 15 días. Llegamos a las 7 de la mañana los aplicadores, las personas de control escolar a las 6 de la mañana llegan más o menos. Las personas representantes del College Board llegan como a las 6 de la mañana con control escolar, según se nos explicó en una junta, y reparten los paquetes, los organizan, etcétera, ¿no? Como aplicadora puedo decir que este, puede decir que, bueno, llegas y te entregan un paquete. Yo fui auxiliar de aplicadora, dado que es la primera vez que estuve involucrada en aplicar el examen de ingreso a una universidad pública en México. Y bueno, la otra profesora tenía más experiencia, ¿no? Nos entregaron los paquetes constan de una serie de formatos, concretamente 5 formatos, 2 hojas de asistencia y varios paquetes de cuadernillos, máximo 20, para aplicar el examen a un grupo de mínimo, en tu grupo pueden estar no sé cuántos, o en el salón, pues, máximo 20 personas. Nos entregaron los paquetes, llegamos al examen antes, se acomoda al alumnado por lista, iniciando el número 1 de la lista por apellido paterno, en orden alfabético, desde el otro extremo del salón, y así se acomodan en culebrita, ¿no? Esto con el fin de que cuando recojas los exámenes te los entreguen en cierto orden, que vas llenando. La persona le tocó tal examen, y de ese examen, supongamos si hay 5 tipos de exámenes, de esos 5 tipos hay examen A y examen B, ¿no? Entonces, bueno, se toma el tipo de examen y si le tocó una versión u otra de ese tipo de examen, ¿no? Las personas que hemos diseñado exámenes no de admisión, sino de cualquiera, en educación básica, en educación media superior, por ejemplo, pues sabemos cómo es esto, ¿no? De diseñar exámenes tipo A, tipo B, etcétera. Esto se hace para que el examen que se contesta, los cuadernillos, no se los lleven para tomar, según se nos explicó, no se los lleven para tomarle foto, copia al baño, etcétera, y, y que se los pasen a alguien que son los que preparan para los exámenes de admisión. Es decir, el College Board no quiere que se sepa qué hay en el examen, porque si no van a empezar a entrenar a los alumnos para pasar el examen de admisión, ¿sí? Este, que esto ocurre, ¿no? Ahí se dan cursos para entrenarte, para pasar el examen de admisión e ingresar a las instituciones de educación superior en México. Esto ocurre, hay empresas, en Estados Unidos también hay empresas como Kaplan. Yo tomé un curso
para entrenarme para ingresar a una universidad. Quería aplicar a 3 universidades gringas. No pasé el examen, no me da vergüenza decirlo. El examen es el GRE, se conoce, y el GMAT, ¿no? Entonces hay empresas, yo tomé el curso de la empresa Kaplan, que te cobra carísimo para entrenarte, ¿no? Para pasar el examen. Bueno, llegamos al salón como a las 8:15 de la mañana. Ya estaban los alumnos ahí, pese a que el examen empieza a las 9. Llegaron los alumnos, los organizamos, los sentamos de una vez por el orden que nos piden. Yo los cuadernillos los mezclé, ¿no? Ya vienen en orden el paquete, cada paquete es de 5, entonces paquete 1, paquete 2. Por alguna razón, no sé por qué, yo metí el paquete 2 en lugar del 4, en fin, ¿no? Entonces dimos los cuadernillos, los chicos fueron al baño antes, debe de ser contestado con lápiz, es una hoja de opción múltiple, y el cuadernillo viene sellado, ¿no? Entonces, bueno, a las 9 de la mañana, o un minuto antes de las 9, les deseamos suerte, etcétera. Los chicos estaban súper nerviosos. Traían muchos dulces, ¿no? Como para meterse azúcar y bueno, poder contestarlo. En fin, iniciamos a las 9 con tiempo, con cronómetro en mano, porque consta de varias partes, 4 partes, 5 partes, y cada parte dura un tiempo, pues, ¿no? 30 minutos, luego 50, luego receso, luego 40 minutos, luego tal, en fin, ¿no? Y bueno, sobre eso hay que decir que hay varias cosas que observar. Primero, de 20, 17 eran mujeres y 3 eran hombres. Esto quiere decir que bueno, en las cifras de ingreso a las universidades públicas, la UDG no es la excepción, la mayoría de las personas que ingresan son mujeres. Sin embargo, la eficiencia terminal, esta cifra no se refleja, como tampoco se refleja la presencia de mujeres en posgrados como maestría o doctorado, ¿sí? Y al respecto hay varias teorías. Una de esas es que al finalizar la licenciatura las alumnas van desertando por cuestiones estructurales, desigualdades estructurales, que son, están obligadas a trabajar, tienen que cuidar o sea, son cuidadoras de papá, hermanitos, etcétera, o se embarazan, o en fin, ¿no? Entonces hay una condición estructural, ¿no? Ingresan más mujeres, salen menos mujeres, y mucho menos, poquísima menos, ingresan a posgrados. Entonces 17 eran mujeres, 3 eran hombres. De esos 20 personas, 10 personas eran blancas. Para mí blanca significa, digo, no tengo el Pantone aquí a la mano, pero tengo aquí el de pigmentocracias, de hecho. Estoy extrapolando, ¿sí? O sea, eso quiere decir, voy a exagerar para darme a entender, ¿no? Pero supongamos que si yo estoy en esta línea, bueno, pues eran como así, ¿no? O así, ¿no? De esas 20 personas, 10 eran personas blancas, solamente 2 eran personas morenas, y el resto estaba como, lo que llamamos moreno, morenito, trigueño, perlado, ¿no? Esto es interesante también notarlo porque con la pandemia muchas personas que estaban en instituciones privadas en educación media superior, educación básica privada, está entrando a la universidad pública, ¿no? Y esos espacios que antes eran para personas clase trabajadora, no creo que la universidad, ni siquiera la pública en México ni en América Latina, esté diseñada para clases bajas o en situación precaria. Creo que es más bien clase trabajadora y clase media.
Varias de estas personas que estaban intentando, que estaban haciendo el examen para entrar a la carrera de Relaciones Internacionales, varias de ellas, quienes sean docentes, se puede ver que pertenecían a la educación o estuvieron o venían o acababan de salir de la universidad, de la institución privada. ¿Por qué? Porque muchos te decían, disculpe, Miss, ¿me puede decir qué significa la pregunta 27? Y en la institución pública en México, pues no se les llama Miss, como ustedes saben. Eso es una tendencia, pues más de instituciones públicas, particularmente instituciones católicas. Quien haya dado clases en escuelas católicas y privadas, pues lo puede, me podrá dar la razón, ¿no? Entonces, bueno, muchos venían por el hábitus, ¿no? La forma de hablar, etcétera. Parecían como que venían de instituciones privadas, que esto se ha acentuado en la pandemia, lo que quiere decir que acrecenta las desigualdades, el acceso a las instituciones. Y otro tercer dato es que las personas del College Board estaban policiando los salones durísimo, ¿no? Las personas de la UDG estaban, bueno, necesitan algo, ¿qué pasó? Se les atoró algo, etcétera. Muchos alumnos no estaban claras las preguntas, ¿no? Como todo, los recursos lingüísticos de todas las personas varían, ¿no? Del grupo variaban, por supuesto, porque venían de escuelas distintas, estratos sociales distintos, y de contextos distintos. Los recursos lingüísticos variaban y había como confusiones sobre ciertas preguntas. Y hay que notar que como profesoras no podíamos responder eso porque no conocemos los exámenes, ¿sí? No teníamos ni idea. Tenemos estrictamente prohibido revisar qué hay. O sea, solamente nuestra función es contar material, sentar muchachos, dar material y recogerlo. Y esto, por una parte, fue como bastante impotente porque los alumnos y las alumnas no sabían qué responder, ¿no? Si había que seguirle en esta columna del 25 al 30, había que seguirle así, o del 25 al 30 había que poner, si optabas por ABC 7, ABC 8, ABC, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Y y las profesoras que estábamos al frente no teníamos conocimiento del examen, ¿no? Esto estructuralmente, perdón, es bastante conveniente para las instituciones, porque cuando en México se dice es súper difícil, cada día es más difícil ingresar a las instituciones de educación superior o algún posgrado en el país, las instituciones, sobre todo públicas, que deben de dar explicación y que hacen uso del erario público, estos argumentos se vuelven bastante convenientes para estas instancias, ¿no? Para las universitarias, porque dicen, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Es el College Board el que aplica el examen, el que diseña. Nosotros no somos responsables de eso, ¿no? Se lava las manos. Es un discurso muy conveniente para no hacerse responsable que uno de los filtros más importantes en la desigualdad, en el acceso a movilidad social, no uno de los filtros más importantes que impiden la movilidad, no, sino para acceder a ciertas plataformas clave que son decisivas en la movilidad social que las personas tienen en México, es el sistema educativo, particularmente el sistema universitario, ¿no? Entonces, el discurso de que las instituciones no somos responsables de cómo es el examen, cómo se aplica, qué dice, qué no dice, qué conocimientos evalúan, si existe o no racismo epistémico en los exámenes College Board por considerar solamente escritores blancos europeos y o blancos criollos de América Latina, y desechar conocimiento o no hacer válido ni siquiera ponerlo, plantearse la posibilidad de ponerlo en un College Board, los conocimientos indígenas o lenguas indígenas, está totalmente fuera de discusión, ¿no?
en los College Board, y las universidades un argumento para decir que ellas no son responsables, es decir, nosotros no diseñamos esto, sino que fue esta organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces, esto es importante, no sé si me estoy dando a entender, ojalá y sí, pero esto es importante notarlo porque se vuelve una discusión del huevo y la gallina en las discusiones sobre racismo y educación en México, claves para entender, para tener la foto de que el racismo en la educación en México no solamente lastima, deja heridas emocionales, hace algo corporalmente, etcétera, sino que es decisiva, ¿sí?, en aminorar o no las desigualdades en el país, ¿sí? Esta es una. La segunda es la lengua, ¿sí? La lengua, que es sí, una activación del racismo antiindígena increíble, ¿no? Entonces, resumiendo, el que de 20 personas, 10 personas sean de piel clara en la segunda universidad pública más importante de México, nos dice algo sobre cómo está operando el racismo antinegro en el acceso a las instituciones de educación superior públicas en el país. Ese es uno. Número dos, el hecho de que el College Board esté a cargo de estos exámenes, de estos filtros, porque finalmente es un filtro, de estos filtros a las cuales las universidades suscriben y que a su vez las universidades dicen, yo no conozco el examen porque son las reglas del College Board, es un segundo punto muy importante cuestionar el racismo, en cómo funciona el racismo y la educación en México y cómo la educación es un vehículo pues para movilizar el racismo en este país. Y les quería contar eso, está súper largo el video, discúlpenme tanto choro mareador, pero es importante poner el ojo en esto. Bye.